dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Primero, Dios no es una imaginación. Dios es real. El primer paso de la fe Es creer. es creer. Ya. El que no creyó, olvídese de que va a tener fe. Usted tiene que creer primero. ¿Qué es creer? Aceptar como bueno y válido. La Biblia dice en el Salmo 14 que es un necio el que niega la existencia de Dios. Bienvenido a Fe Sin Límites, un programa donde venimos a estudiar simplemente la Biblia. Hoy venimos a hablar de un tema que se oye mucho dentro de las iglesias, pero pocos lo entienden, que es acerca de la fe. Hoy me acompaña Norberto Gerváez. ¿Cómo está usted, varón? Muy bien, gracias a Dios. Amén. Usted ha oído mucho hablar sobre la fe dentro de las iglesias. Desde antes de convertirme. ¿Qué usted opina acerca de ese tema? Acerca del tema de la fe. Bueno, la fe es determinante en todo lo que tiene que ver en cuanto a creencia y en lo que la gente cree. La fe se puede emplear en diferentes facetas del mundo espiritual, pero entiendo que partiendo de que lo que nosotros pretendemos es dar respuesta conforme a lo que dice la Biblia, entonces estamos hablando específicamente de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que poca gente entiende ese tema dentro de las iglesias? Yo no diría que poca gente lo entiende, porque todo el que está en una iglesia se supone que ha pasado primeramente por ese sedazo llamado fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero en el ámbito bíblico, mucha gente no sabe lo que significa la fe. Por ejemplo, ¿qué es la fe según la Biblia? Bueno, según la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo nosotros podemos explicar eso? Tratando de entender los términos que utiliza la Biblia para definir la acción de la fe. Porque la fe, en esencia, es poner en acción lo que nosotros creemos y en quién creemos. Ok, entonces la fe no es una imaginación. No, jamás, jamás. No, no. Eso dista un año luz, para ponerlo como mínimo. Una imaginación. Tú te puedes imaginar en cualquier cosa, pero creer de manera firme en lo que tú te imaginas. Primero, Dios no es una imaginación. Dios es real. Amén. Y partiendo de ahí, entonces, descartamos toda posibilidad de imaginación, sino que afianzamos nuestra creencia en lo que es algo real como Dios. Cuando el escritor a los Hebreos dice que la fe es la certeza, certeza es seguridad, certeza es confianza, confianza. Y a propósito de confianza, yo recuerdo una frase que leí en un libro hace muchísimos años de un escritor llamado Bonaro Overstreet, que decía que confiar es estar dispuesto a creer que en lo fundamental predominan las buenas intenciones. Nadie como Dios. En las intenciones de Dios para con el hombre es una desde antes de la fundación del mundo.
Y eso es imbatible. Ok, pero esto a base de la fe, ¿se puede confundir en base a positivismo o en base a yo siento esto? Por ejemplo, yo puedo manifestar todo lo que usted acaba de decir sin yo tener fe en Dios. Por eso hago la pregunta, si se puede confundir mi emoción en base a la fe. Bueno, una cosa es la emoción y otra cosa es la fe. Perdón, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo identificar si es fe en Dios o si es emoción? Bueno, ahí están los resultados. Todos, de una manera u otra, somos víctimas de ese elemento llamado emoción. La emoción a todos nos alcanza y a todos en un momento determinado nos puede llevar a cometer un error. Pero la fe en nuestro Señor Jesucristo es mucho más que eso. Por ejemplo, nosotros leemos en el libro de Josué un acto de fe que en el plano científico no tiene lógica, no tiene explicación porque es lo que enseña la ciencia, automáticamente contradiría lo que Josué pidió. Josué en un momento está en una situación de guerra y necesitaba tiempo y luz para poder hacer lo que él quería hacer. Y lo que él le pidió al Señor, eh, desde el punto de vista científico, es un absurdo. Tú pedirle en un momento en que el sol está decayendo, tú pedirle a Dios que el sol se mantenga y que la luna, a medida que fuera oscureciendo, mantuviera su luz. La ciencia enseña que si la tierra se detiene, el mar se sale de su causa y todos perecemos automáticamente Muchos desastres por naturales. adversión. Ok. Sin embargo, se ha registrado que que eso se produjo, que esa petición de Josué en aras de la fe, en aras de la fe, porque fue una petición basada en fe. Yo creo que tú puedes detener el sol y si llegamos a cierto nivel donde lo que necesitamos es la luz de la luna, yo sé que tú puedes mantener la luz de la luna en ese lugar. Josué no sabía mucho De de ciencia, ciencia ni ni... nada de esas cosas, pero era un hombre de fe. Eso es lo que puede hacer la fe. Amén. Hago la pregunta porque se puede confundir mucho de que es lo mismo creer en Dios, creer en que Dios existe, que tener fe. Bueno, la Biblia dice que es necesario tener fe para creer en su existencia. Aunque Pablo dice que la naturaleza misma da testimonio de la existencia de Dios. No obstante, el hombre, para el hombre creer en Dios en todos sus aspectos, como Salvador, como sanador, con todo lo que comprende la necesidad del hombre, entonces tenemos que abrazarnos a ese árbol llamado fe. Amén, amén, amén. Bueno, la pregunta se la hago porque mucha gente, o mucha no, bastante gente, cree en Dios, pero no tiene fe en Él. Hay un proverbio o un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es yo decir, yo creo en Dios, y otra cosa es tener fe en Dios. Sí, eso es diferente. Hay el tú decir que tú no crees en Dios o en su existencia, la Biblia le da nombre a eso. La Biblia dice en el Salmo 14 que es un necio el que niega la existencia de Dios, porque no hay manera, no hay manera de tú decir,
¿quién hasta ahora ha sido capaz de decir, mira, yo necesito que el día lunes o el día martes se mantenga con ese resplandor, con esa claridad de un día de verano, que tú digas, yo necesito que eso se mantenga así claro y lo voy a detener así hasta que sean las 12 de la noche? Nadie lo puede hacer. No, imposible, Entonces, imposible. pero se ha hecho, se han logrado cosas como esa, sin ánimo de repetirte el ejemplo que te puse de Josué, pero eso nada más se puede hacer en aras de la fe, pedirle al creador del universo que te complazca en eso. Amén. Se puede confundir mucho eso porque se puede ver como que eh, estoy usando eso a favor mío. Bueno, el que la gente lo entienda de una manera o de otra, eso no descarta la verdad de Dios. Amén, amén. Hay una pregunta que me han hecho y quiero que usted me la explique aquí, porque sé que muchos la confunden o no la entienden la pregunta. Y yo quiero que usted me la explique según la Biblia y según la fe cristiana. Okay. Por ejemplo, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y la pregunta que yo hago ¿es sana tener una fe ciega en el cristianismo? Cuando Pablo dice que por fe andamos, hay que volverse al pasado. El ejemplo que tenemos en la Biblia es precisamente eh, el caso de Abraham. Dice la Biblia que cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, salió sin saber hacia dónde iba. Entonces la fe consiste precisamente en eso. Yo no puedo, como creyente, tratar de condicionar la forma, lo que ya Dios ha determinado por los siglos para complacer mi ego. Porque la Biblia me frena por anticipado cuando dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios. De modo que lo que Dios ha establecido como regla y norma, nosotros no la podemos cambiar. Sencillamente o la obedecemos o la desobedecemos. So, esa es una de las maneras que yo puedo demostrar eh, la fe verdadera, practicando una fe ciega a través de Cristo. Bueno, el término ciego a veces no es tan fácil de explicar, porque hasta yo he tenido problemas al usar ese término. Es una expresión más bien de carácter filosófico que teológico. Cuando uno usa el término una fe ciega, es como que no, a ti no te llama ni te mueve nada de lo que pueda pasar a tu alrededor con relación a lo que tú crees acerca de tu Dios. Y aunque te digan que tú tienes los mares y los abismos a tu lado y que de cualquier movimiento te puede ir por un derrique, tú sencillamente dices, a mí me da lo mismo. Yo sigo creyendo que yo le sirvo a un Dios que no va a permitir Que sea lo que Dios diga. que sea lo que Dios diga. Eso es un término que uno usa y es más bien una reacción filosófica, sin que seamos filósofos. Pero todo el mundo alguna vez ha usado un término que pertenece al mundo de la filosofía y es objeto de discusión. Yo no lo veo mal. De modo que la fe, la forma en que nosotros estamos llamados a creer en Dios, eso significa que yo no puedo cuestionar a Dios en ninguno de sus actos. Ok. En ninguno de sus actos. Dios tiene una forma de contestar muchas veces que
que a nosotros nos crea ronchas, porque yo quiero que Dios me conteste como me contesta Jorge. Bueno, Sin embargo, él hace mucho que me dijo, es que no es como tú quieras, sino como yo. no, Entonces, perdón, cuando yo me dispongo a creer en Dios de esa manera, yo me voy acostumbrando, voy creciendo en mi forma, voy creciendo en el ámbito de la fe, yo voy creciendo. Cuando nosotros decimos que Dios se glorifica aún en la muerte, para muchas personas dice, pero eso es un absurdo, de que cómo que Dios se va a glorificar y que hasta en la muerte hay bendición. Sí, sí, hay cosas que suceden en un entorno familiar y luego de que tú te tranquilizas, luego de que tú estás quieto, entonces tú entiendes, wow, mira, yo estaba mirando a Dios por acá, pero Dios entró por esa puerta y mira la enseñanza. La enseñanza es de que el tiempo de esa persona, el reloj biológico de esa persona desde el punto de vista de Dios, llegó amén. a donde tenía Sí. que llegar, se murió. Me voy a pasar el resto de la vida lamentándome la muerte de esa persona. Te va a doler, pero yo no puedo cuestionar a Dios de por qué te lo llevaste, de por qué se murió. Eso le pasó a Marta. Eso le pasó a Marta. Amén, Marta amén. le dice al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dudó del poder que tenía Dios, del poder que tenía Jesús. Yo no diría que dudó del poder que tenía Jesús. Fíjate que ella dice, porque si hay una afirmación Bueno, de que si él estuviera, había un propósito, pero sí, el que pero ella lo entendiera en el momento. bueno, ahí estamos, ahí llegamos. El problema es de que muchas veces nosotros proclamamos cosas en el mundo espiritual que sencillamente lo que hacemos es repetirla, pero no conocemos el trasfondo de eso, no conocemos la parte espiritual, la parte espiritual. ¿Cuál es la respuesta del Señor a ella? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es que, oye, el primer paso de la fe Es creer. es creer. Ya. El que no creyó, olvídese de que va a tener fe. Usted tiene que creer primero. ¿Qué es creer? Aceptar como bueno y válido. Aceptar como bueno y válido. Tú te propones un proyecto y tú dices, eso yo lo voy a lograr, pero tú tienes de 10 gente, tú tienes 9 al lado tuyo que han dicho, yo lo intenté y me fue mal. Yo lo intenté y me fue mal. Pero tú dices, eso yo lo voy a lograr. Y te aferras a eso y lo logras. Amén. En el nombre de Jesús. Eso es la fe, creer. Amén. Según la Biblia, ¿la fe nace del corazón humano o es un regalo que Dios pone en nosotros? Conforme a la Biblia, volvemos a lo que dice el libro a los Hebreos. Pero Pablo cuando habla acerca de la fe, Pablo dice que justificados por medio de la fe, alcanzamos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de regalo, habla de la salvación. Basado en lo que Pablo está diciendo. Sí, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que hablamos de que el primer peldaño o el peldaño por excelencia de la fe es creer. Sí. Cuando yo digo que yo creo en Dios, yo creo en Dios y Dios acepta mi posición o mi reconciliación con Él, pero mi reconciliación con Dios es por medio de Jesucristo. Amén. Pero lo que dice Pablo puede confundir un poco. ¿Qué Porque dice Pablo? Pablo dice, como usted dijo, somos justificados por fe. Sí. Pero Santiago dice que la fe sin obra es muerte. ¿Se están contradiciendo entre ellos o lo que dice Santiago está
complementando lo que Pablo dice? Son dos aspectos diferentes de la fe. No hay contradicción. No hay contradicción. Es que cuando Santiago dice de que la fe sin obra es muerta, Santiago está diciendo de que si yo digo que yo creo, en base a lo que yo creo, yo puedo demandar, yo puedo exigir, yo puedo pedir. Tengo que actuar en base a lo que yo creo. Claro, eso es lo que que Santiago sí, dice. Claro que sí, no tiene sentido. Es como es como, tú te encuentras con cierta gente que te dice, yo me siento conforme, si yo me muero, me muero conforme, porque mire esa pared, y esa pared la tienen repleta de certificados, diplomas, pero no ejercen nada. Entonces, tiene sentido de que tú acumules tanto conocimiento para nada. No se justifica, eso no tiene ningún sentido. Todo lo que uno recibe es para darlo. Por eso es que la Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Y Pablo dice que justificados por la fe, lo que justificó la fe de Abraham delante de Dios fue precisamente el creer de manera incondicional. Eso lo justificó ante Dios. Lo que justificó a Abraham fue el acto que él hizo a través de la fe que él tuvo. Sí, la fe, ese acto de fe lo justificó delante de Dios. Cuando pasaron lista, cuando vino el examen, Abraham tenía 100 por donde quiera, por poner un ejemplo. Y dice Dios, no, olvídate, como este no hay nadie. Como este no hay nadie. Y lo constituyó en padre de la fe. El padre de la fe. Amén. Para cerrar este corto video, recordemos que esto es una introducción a lo que es el canal y a lo que es una serie de videos que estaremos haciendo a través de la fe. Amén. Recuerden dejar sus comentarios para que nosotros podamos extender un poco más la pregunta también. Amén. Amén. Última pregunta para cerrar, varón. Ojalá y sea la última. ¿La fe salva o es simplemente el medio por el cual recibimos la salvación? La fe. Hay fe salvadora. Hay fe salvadora. De modo que podríamos decir que sí, pero poniendo nuestra fe en Jesucristo. Amén. Porque la fe por sí sola, no. Tú tienes que creer en Dios a través de la persona de Cristo. Él fue que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a tener una buena relación con Dios si ha obviado a la persona de Cristo en su plan salvífico. Amén. Bueno, señores, Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerden suscribirse, denle like y compartan y dejen sus comentarios y preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que la fe no es un sentimiento pasajero ni es palabra bonita, sino es acción a través de la figura de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Fe Sin Límites.